Bienvenidos a un nuevo programa de personajes de la Venezuela virtual. Esta vez estoy con una persona que me parece increíble cómo lleva su perfil, además que es de las personas que yo quisiera que hubieran más en Venezuela porque es muy respetuoso de las tradiciones, es un llanerista, lo diría yo así. Se trata nada más y nada menos que Juan Vicente Carrillo Batalla. ¿Cómo estás, Juan Vicente? Caramba, maestro, muchísimas gracias por esos elogios y esas amables palabras, todas inmerecidas, le aseguro. Pero yo estoy muy bien, gracias a Dios, por aquí disfrutando a las faldas del Ávila, aquí en Caracas. Y usted por allá en la ciudad de Viena, ¿cómo me le va? Pues muy bien, siempre pensando en estar por allá en algún momento. Creo que este año no va a ser, pero voy a tratar de pues, que el año que viene ir a Venezuela y darme ese gusto. Indudablemente que eh, uno siempre se queda atado a su terruño y bueno, a través de cuentas como tu cuenta, uno pues revive muchas cosas. Mira, bueno, me encanta la forma como tú en cierta forma le dedicas tiempo a explicar un poco cómo es la vida en el llano, cómo es la vida del llanero en sí, ¿no? Eh, Uno tiende a pensar a veces que el venezolano es lo que uno encuentra quizás en las grandes ciudades, pero también existe ese venezolano de adentro, ese venezolano que está muy atado a la naturaleza y a la tierra, ¿no? Y bueno, es fabuloso la forma como tú relatas, por ejemplo, el darse cuenta de los fenómenos que ocurren en la naturaleza para tú saber qué viene, qué vas a hacer y eso, ¿no? No te oigo, no te oigo. Tienes que poner el volumen. El volumen, Ahora, maestro, ahorita sí. los llaneros son unas personas formidables, intrépidos habitantes de nuestras sabanas, de nuestros esteros, de nuestros ríos. Tienen siglos, pero siglos compenetrándose con el medio que les rodea. Y han llegado, bueno, y también en parte por su fuerte herencia indígena, han llegado a aprender a interpretar las señales que le manda la naturaleza. Incluso cuando ven la espuma del río, saben que está pasando algo más arriba. Cuando ven la floración de algunas matas, de algunos árboles, ven que va a haber un cambio de temporada. Incluso esto jugó un papel fundamental durante las campañas bélicas, la guerra de la independencia, en donde los llaneros tenían una ventaja absoluta por encima del adversario, que eran los españoles, porque eran prácticamente parte esencial de ese medio que estaba ahí. Y ellos usaron, como decía el general Páez en su autografía, usaron todas esas cosas a su favor para hacer que el enemigo se encontrara en un medio extraño y ellos estaban en el medio, como en el medio en donde habían nacido. Mira, bueno, en cierta forma yo pienso que son quizás una forma nómada de vivir, en algo, a lo mejor no tanto hoy en día, pero quizás más en el pasado, porque por lo menos yo recuerdo haber estado en casas de gente que eran bastante rústicas, porque seguramente dependiendo de la temporada, pues se mudaban, se iban, se alejaban o llegaban. Entonces era así como una vida siempre en forma de campaña, ¿no? Totalmente, totalmente. Es impresionante. Esa es una vida esencialmente pastoril. El llanero está permanentemente a caballo, paseándose por los hatos de la comarca donde vive, en procura de trabajo en las temporadas de llano, porque hay temporadas donde la sequía es demasiado fuerte y no se puede trabajar con el ganado. Y hay temporadas donde las inundaciones, tienes el agua hasta aquí, no puedes trabajar el ganado tampoco. Entonces, en esas temporadas en donde hay una transición entre la sequía y la lluvia, que sí se puede trabajar el ganado, ves esos llaneros brincando de hato en hato a caballo, buscando trabajo y, y también dejando varios amores regados por ahí, porque de hato en hato van cambiando de mujer también. O sea que tú de la familia y los hijos se quedan en un sitio estacionado, en un poblado, y ellos entonces Correcto. ellos van yendo en busca de trabajo y se van rotando y a lo mejor algunos no regresan. Algunos no regresan, ¿no? Como le digo, eso es increíble, esa vida casi recuerda a los árabes, a los mongoles.
en donde esos llaneros están permanentemente recorriendo esa zona, que en tal hato vamos a trabajar este mes. Bueno, no me gustó mucho el trabajo aquí porque la comida no es muy buena, déjame pasarme para el hato del lado. Mira, por ejemplo, tú dices, por ejemplo, en una de tus explicaciones esto de cómo se come a la orilla de un río, pues, y bueno, me encantó mucho la parte esta donde tú explicas el pisillo. Yo había comido el pisillo y también lo relacionaba con Semana Santa, ¿no? Con esa época en que uno no debería comer carne y cosas de estas, ¿no? Pero Es claro, correcto. nunca lo había visto como tú lo presentas, me imaginé yo, que es una comida que tú puedes llevarte y llevarla a la faena del trabajo y nunca se va a echar a perder o se va a echar a perder, muy difícil No, que se eche a perder rápido, ¿no? esto es muy difícil, es impresionante. Una vez yo mandé a hacer un caldero grande de pisillo y bueno, era un sitio donde no había nevera y eso queda tan seco, queda tan tostado y aparte, más aún si se emplea lo que es la carne salada, el tasajo, que ya es una carne precurada. Entonces, es impresionante lo que eso aguanta. Nosotros pasamos una semana entera que lo que hacíamos era destapar el caldero, sacar la ración que íbamos a recalentar y eso quedaba, pero como si no hubiera pasado nada. El llanero, desde hace siglos, al no haber podido contar con medios para refrigerar o conservar los alimentos, ha utilizado esa técnica de la salazón o del salado de la carne, el secado. Eh, le aplica profusamente sal y lo pone al sol en una cosa que se llama la tasajera. Y eso aplica tanto para la carne de ganado como para cualquier carne de cacería, el chigüire, el pescado, etcétera. Y eso le aporta a la comida un sabor bastante curioso, un sabor así como a curado. Y es impresionante porque hoy en día esos sabores que se están perdiendo son los que han despertado en los cocineros de la actualidad en las ciudades gran interés, gran curiosidad y están volviendo esas técnicas. Sí, bueno, yo también veo que, por ejemplo, esa gente pues usaba una piedra para quizás moler una carne seca que ya existía para ponerla más blandita, para, claro, ayudar después con quizás a ponerlas en aguas y todas estas cosas. Y claro, entonces uno pues todo encaja, pues porque estás en un sitio donde no tienes otras cosas, sino piedra, tienes este tipo de carne, digamos, conservada así, en forma, digamos, como se hacía para esa faena. Y claro, entonces todo tiene un sentido, todo es como que te fueras por un tiempo y llevas todo en tus alforjas, ¿no? Totalmente, totalmente. Incluso durante esas faenas de trabajo de llano, los llaneros pasan todo el día en la sabana y todavía en muchos sitios se ve esa costumbre tan bárbara de que ni desayunan, sino que se toman el café y salen para la sabana. Hoy en día la mayoría de esas empresas se han organizado y obligatoriamente en respeto de todas las normas para los obreros, etcétera, el cuidado de los obreros, les dan las tres comidas. Pero el problema es las características de esa faena, porque esa faena es irte a caballo todo el día a zonas muy remotas de la finca. Entonces, si te puedes comer una tontería en la mañana y el café, que es obligatorio, para el llanero eso es como un elixir sagrado. Sin ese café, olvídate, los llaneros se ponen hasta bravos y hay un motín en el acto. Pero entonces salen para la sabana todo el día y no les da chance a recoger el ganado en lo que llaman el rodeo y después tienen que arriarlo de regreso a los corrales y no les da tiempo de almorzar. Entonces lo que se acostumbraba era que al llegar al final de la tarde, una sola comida, que muchas veces dentro del mismo ganado que venían arriando, mira, ahí traemos la comida barriada con el resto del ganado, que es una ternera que la llevaban dentro del mismo lote de ganado y al llegar a la se la comían asada en vara, pues en asadores. Y la carne que sobrara de ese animal se la comían al día siguiente fría, se la llevaban en la silla, en alguna alforja, un pedacito de carne en vara fría, se lo comían como un roast beef en la sabana para aguantar el hambre. Claro, bueno, y yo me imagino que también, digamos que son personas que pueden aguantar muchos más días sin comer, pero siempre hay agua o van en los linderos de un río o algo así, ¿no? O sea, lo Siempre, principal, lo, siempre, maestro, por eso trabajan en esa temporada, que es la temporada de lluvia, o sea, la entrada de agua, por ejemplo, cuando son los trabajos de entrada de agua. Esa temporada es fantástica porque el llanero incluso, otra vez, esa herencia indígena se hace evidente.
en saber agarrar todos los elementos que tiene a su disposición en la naturaleza para fabricarse sus herramientas, sus pertrechos, sus implementos. El llanero antiguo, por ejemplo, no tenía una ferretería cerca para ir a comprar un mecate para enlazar el ganado. Se fabricaba la soga con el mismo cuero de las mismas reses, una cosa insólita. Entonces, por ejemplo, en eso que usted dice del agua, cuando ellos vienen arriando, ellos van ocupando en medio del arreo ese cuerpo de reses alargado que va avanzando suavemente por la sabana, lo van llevando así pausado. Ellos asumen cada llanero una posición estratégica para que ese ganado no se espante, no se disperse. Entonces vienen adelante el cabrestero que viene con los bueyes, que son unas reses mansas, que están entrenadas para, vamos a decirlo de una manera fácil de entender, para engañar al otro ganado que viene atrás, que es un ganado que lleva todo el año sin ver la gente. Ese reses dice, mire, estos bichos que van avanzando ahí se parecen a nosotros, vamos a seguirlos. Pero son como unos perros que tienen en el hato los llaneros, son mansitos. Entonces viene adelante el cabrestero cantándole eso, agila, agila, novillo, y entonces viene cantando, y a los lados de ese cuerpo prolongado de reses vienen los punteros, traspunteros, contrapunteros, y al final los culateros. Si alguno en algún momento le diera sed. El sonido. Ajá, ok. Ya va, para ver. Hasta la sed, hasta sed. Ahora está sí. Bien. Sí. Si alguno de esos llaneros en medio del arreo le llegase a dar sed, que pueden ser arreos de varias horas, él no puede agarrar y sencillamente frenar el caballo y buscar agua, porque desatendería el puesto que viene ocupando y el ganado por ahí se escapa, se produce una fuga. Entonces, un llanero se aparta ligeramente y para no tener que bajarse del caballo y desatender el arreo, sencillamente lanza desde la silla lo que llaman el cacho de beber, un cuerno de res que él utiliza a modo de copa, que incluso en la obra de Daniel Mendoza, que realmente es Bolívar Coronado, que fue el que escribió la letra del Alma Llanera, él dice que la podía usar tanto para beber agua como para beber aguardiente. Entonces el llanero sencillamente con un cordel lanza este cacho en el agua de algún charco que está debajo del caballo y lo pesca y toma agua y sencillamente sigue arriando sin desatender el arreo. Y esa escena fue inmortalizada en Florentino y el Diablo, esa obra poética de Arbelo Torrealba que tanto emociona a los venezolanos. Nos sentimos profundamente orgullosos de ese duelo de Florentino con el Diablo, en donde dice: el cacho de beber tira, en agua lo oye caer, cuando lo va levantando se le salpican los pies, pero del cuerno vacío ni gota pudo beber. Excelente. Mira, bueno, tú sabes, también me interesó mucho esto de que existen estos granos que no son populares en las ciudades, ¿no? Y recuerdo que escuché una vez una exposición sobre la historia de cómo comenzaron con la quinoa y que la quinoa existe distintos tipos de quinoa para distintos tipos de clima, que hay quinoa incluso para sitios secos y etcétera. Entonces, no sé cómo son estos granos, porque tengo entendido que los usan ahí, pero cómo es en la época de sequía, también son granos resistentes necesitan menos agua o cómo es la historia de estos granos que se usan en el llano. La historia de los granos es que la región llanera está extraordinariamente bien comunicada por vías fluviales. Hay cantidades de ríos caudalosos y de caños, y a las orillas de estos ríos se ubican, no digamos otra raza de llaneros, sino un llanero de otro oficio, que incluso en tiempos históricos el llanero de a caballo, soberbio, que estaba todo el día debatiéndose entre la vida y la muerte, luchando contra un toro, contra un tigre, contra un caimán. Ese llanero de a caballo llega a ser un tipo muy soberbio y veía con cierto reojo así, veía con cierto desprecio al llanero agricultor. Llanero agricultor es el que se conoce como el veguero. Son personas extraordinarias. Sin esos llaneros no habría pan, no habría comida, como dicen los llaneros, el pan del llanero. Entonces, ellos aprovechan esas vegas de los ríos, que es allí el origen del nombre, esas vegas de los ríos que están permanentemente a lo largo del año irrigadas, mojadas, humedecidas por el río, para desarrollar allí sus cultivos, muy precariamente, incluso instalan su rancho veguero ahí, pero lo que hacen en estas vegas es sembrar, cuando está la estación adecuada, enormes cantidades de estos granos, pero enormes cantidades de estos frijoles que tienen unos nombres muy vernáculos: el ojo negro, el pico negro, la tapirama, el frijol carrao, como dice el chef Torrealba. Siembran estos granos
y los hatos aledaños, los hatos de la zona, se los venden. ¿Y qué hacen en esos hatos? Desde hace cientos de años en temporada los compran a bajo precio y los meten en unos cajones de madera con tapa o en unos tambores de plástico, unos barriles que ya no se estén usando, reciclados, pues, los meten ahí con bastante, enormes cantidades de estos granos, con bastante piel de cebolla, como dice Otto Gómez. ¿Para qué? Para espantar los insectos. Y a lo largo de la temporada donde no se están cultivando estos granos, los van surtiendo a las distintas fundaciones o puestos avanzados que hay dentro del hato, de donde se controlan los distintos rebaños de ganado. Pero entonces, esos granos, lo sorprendente es que tú llegas a hato y consigues una variedad que no se acostumbra a consumir tanto en las ciudades. Las ciudades, bueno, también por esa fuerte inmigración europea, se consume mucho el garbanzo, la lenteja, la arveja, y bueno, la caraota, que se ha popularizado a lo largo de todo el país inmensamente. Pero en esos hatos se consume el frijol bayo, el frijol, el quinchoncho, que es muy popular también. Se consumen todas estas variedades y los llaneros es una comida muy llanera, sumamente llanera. Bueno, mira, y bueno, también escuchándote hablar, seguramente el conuco de existir en el llano, la mujer es la que lo cuida mientras el esposo está ido, ¿no? O sea, es una siembra que la puede manejar los niños, los jóvenes y la mujer, me imagino. Y luego entonces, bueno, se le une en algún momento el marido, pero no necesariamente depende de la fuerza del hombre masculino, pues. Para nada, maestro. Incluso en ese contexto hay una faena, ya que usted nombró a los niños, bellísima, que es la faena donde los niños empiezan a formarse como llaneros, le pierden miedo al ganado, aprenden a montar caballo. Fue inmortalizada por el tío Simón, que es la faena que es la figura del becerrero. ¿Qué ocurre? Mucho, como le dije, esta vida errante del llanero que está todo el tiempo brincando de hato en hato, deja a muchos niños, no digamos huérfanos, sino sencillamente sin la figura paterna. Y ellos procuran trabajo en ciertas queseras o ciertos fundos particulares de los alrededores, se van para allá y ven que allá está un señor mayor, que es el ordeñador, que tiene sus 6, 8, 10, 12 vaquitas, y estos niños empiezan a trabajar con este viejo, a ayudarlo a ordeñar esas vacas. Y en ese proceso es una faena extraordinaria, bellísima, porque está ese viejo ordeñador ordeñando sus vacas y tiene en la puerta de lo que llaman el chiquero, que es donde encierran a los becerros, al becerrero. Y el becerrero, el ordeñador empieza, Candelita, 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 te voy a pasar la mano para ponerte bien maldita, Candelita. Está ordeñando su vaca Candelita y el becerrero ya sabe, mira, lo que está pendiente cuando se asoma en la puerta del chiquero el hijo de esa vaca. Y es increíble, los animales reconocen su nombre. Entonces ve, mira, aquí está el becerro, empieza el becerrero, Candelita, 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 se acerca a la puerta del becerro, le abren la puerta, sale corriendo el becerro hasta donde el ordeñador y comienza la faena que se conoce como el apoyo con becerro, ordeño de apoyo con becerro. Y en una época antigua el ordeñador le pagaba a estos becerreros, sencillamente dejándolos ordeñar una vaca que llamaban la postrera y sacaban la leche postrera, que era como un postre para ellos, un premio por haberlos ayudado. Bueno, y en esa faena aprenden a montar caballo, aprenden a perderle miedo al ganado, aprenden de ese viejo ordeñador sobre las distintas faenas del llano. Esa es la escuela del llanero. Mira, ¿y cuál es la forma de, porque bueno, supongamos que hay un adolescente que ya tiene 14 años, 15 años y que quiere ser, digamos, llanero de los que se van a la faena, ¿no? ¿Cuál es el momento en que ese joven empieza a relacionarse con una yegua, con un caballo? ¿Cómo es ese proceso? Porque yo me imagino que es muy importante digamos, la unión hombre-caballo para el llanero, o sea, que es una relación muy, digamos, absolutamente. Única, hombre y bestia. Hombre y bestia, sí. Absolutamente. El hombre, incluso todas esas descripciones que se hacen de esa época bélica, esa época de la independencia, describen al llanero de una manera que alude a la figura mítica del centauro, porque hombre y caballo parecían una sola existencia. Era una cosa impresionante el llanero, como los mongoles y como los árabes, la capacidad que tenía para
para realizar maniobras militares y maniobras ganaderas, vaqueras, pues, sobre el caballo. Tiene unas capacidades renombradas. Entonces, el llanero, bueno, en ese contexto del becerrero, de las queseras donde ordeñan, el ordeñador le dice, bueno, mira, llévate los becerros a pastorear. Entonces, te presto mi caballo. Entonces ese muchachito se monta en el caballo que tiene por ahí manso el ordeñador y se lleva, le abre la puerta a los becerritos y se los lleva para la sabana y los pastorea. Y en ese momento está aprendiendo a montar caballo. Después descubre una extraordinaria faena formadora, forjadora de ese carácter recio y valiente del llanero, que es la doma, que en el llano la llaman la trocha, que aparece también inmortalizada en obras literarias de la talla de Doña Bárbara, que es una de las faenas más extraordinarias y más llaneras que hay, porque requieren de mucha temeridad, porque prácticamente te estás montando un caballo salvaje y hasta lograr conseguir doblegarlo, que el caballo se someta a tu dominio. Y ese caballo, mientras se somete, puede estar pegando brincos, se puede tirar al piso, se puede tirar al piso a revolcarse contigo arriba, se puede tirar para atrás y te cae encima en el pecho. O sea, puede salir corriendo a grandes velocidades y tropezarse con un hoyo de cachicamo y el caballo, bueno, un peligro esa faena. Entonces estos jóvenes descubren esa faena y es increíble en esos actos, los caporales, que son, vamos a decir, el general de los ejércitos llaneros, el caporal. El caporal lo que hace es que somete a los más jóvenes a la faena más ruda. A los viejos, mira, ensilla tu caballo mansito para que pueda salir a ayudarme a atajar ese ganado. Pero a los jóvenes, no señor caballicero, ellos me les ensilla los caballos más bravos para que brinquen esos bichos corcoven con esos muchachos encima y se hagan llaneros, se hagan fuertes. El llanero ya en las postrimerías de su vida termina siendo un jinete consagrado, porque no hay nada que pueda hacer ese caballo, ninguna maniobra violenta, ningún movimiento violento que lo asuste, porque ya el llanero está totalmente acostumbrado a esos lances. Mira, bueno, aquí por ejemplo, en Austria, tú sabes que no existe la ganadería como se usa, por ejemplo, en los sitios como en Venezuela, pues hacía campo abierto, eso, sino más que todo de establo. Y por supuesto, entonces, es muy importante crear la constelación, quiénes son los dueños del establo y luego qué pasa con, por ejemplo, cuando ya los dueños envejecen, quiénes van a entonces ser los dueños del establo. Y por lo general existe, digamos, la casa principal, está seguramente pegada en el establo, y luego una casa más pequeña en la cual en un futuro van a ir a vivir los abuelos ahí y van entonces en la casa principal a mudarse una pareja joven que son los que se van a encargar de tener hijos ahí y de ocuparse del establo. Entonces, tanto la mujer como el hombre pues van a trabajar en la limpieza del establo o en sacar a la pastorear, en todas estas cosas. Entonces existe como un ciclo y a veces es difícil conseguir, por ejemplo, si una familia solamente tiene mujeres o una familia solamente tiene hombres, conseguir suficientes mujeres para los hombres que tienen o suficientes hombres para las mujeres que tienen, porque viven como aislados. ¿Cómo sucede esto en el campo? Siempre hay formas de continuar la vida, de enamorarse. ¿Cómo es? ¿En qué momento se encuentra el hombre y la mujer de estos llaneros que se van y entonces se consiguen en una coleada de toros? ¿Cómo ocurre el enamoramiento? En estos casos, por fortuna, en los alrededores de los hatos, se ha desarrollado desde hace siglos una alianza estratégica entre los dueños del hato y los lugareños de las inmediaciones, que incluso algunas de estas colonias, que como las llaman en el llano, llegaron a consolidarse hasta el punto que se volvieron pueblos, en nuestros actuales pueblos llaneros. Pero ¿qué ocurre? En las inmediaciones de los hatos vivían pisatarios, que tenían sus ranchos, sus conucos, sus queseras, y los dueños de los hatos estaban encantados con tenerlos ahí porque desarrollaban una relación de reciprocidad muy importante, porque ellos lo ayudaban a preservar los linderos, a evitar que les robaran el ganado. Por ejemplo, en la época en que el ganado era muy bravo, era muy útil entregarle a algunos de estos pisatarios una vaca para que te las amansaran y ellos a cambio se podían quedar con la leche. Ellos podían vender la leche, pero me estás cuidando mis vaquitas, ¿no? Ok, te puedes quedar con toda la leche para hacer tu queso. Los que sembraban podían venderle la producción para los comedores del hato. Los que trabajaban artesanía, albañilería,
carpintería, podían venir al hato a hacer los trabajos estacionales. Los jóvenes que estaban viviendo en esas colonias eran contratados estacionalmente para venir a trabajar entre los llaneros en las faenas ganaderas. O sea, era una relación de reciprocidad extraordinaria, y en esas colonias es que donde un llanero en particular está trabajando en un hato, de repente en uno de esos fundos hay un baile una noche. Y entonces, miren, llaneros, vámonos para allá para el baile en casa de la señora Hortensia. Y llegaban a ese baile y se prendían esos desafíos de llaneros contrapunteando uno con el otro para derrochar maestría con el verso y derrochar hombría también con las mujeres presentes. Y ahí más de uno terminaba encuerado con una de esas mujeres. Buenísimo, mira, y bueno, entonces por lo general se fugaban, me imagino yo, se la robaban. Y no, se enamoraban y hasta amparaban por ahí un ranchito con la mujer y no sé qué, pero cuando venía la temporada siguiente se iban para otro hato, montaban otra relación con otras mujeres del otro hato, de la colonia asociada al otro hato. Y respecto a los ancianos, ocurre mucho que en esos hatos hay llaneros que tienen tanta lealtad por la compañía y ganadera dueña del hato, que cuando ya están jubilados de los caballos y de esas faenas violentas donde se pueden malograr, se pueden dar un trancazo, pueden terminar heridos, entonces los jubilan de esa faena llanera de andar caballo y quedan en el hato, y al caporal le da miedo despacharlos, decirle, bueno, váyanse. Porque son unos tipos muy leales, y los ponen a hacer oficios más tranquilos, a limpiar el conuco del hato, a matar las reses para obtener la carne para los comedores, a asar la carne en vara cuando ya hay carne en vara, él es el asador de carne, a darle de comer a las gallinas. Ese tipo de faenas que son más pasivas, de repente salía a caballo, pero es un caballo viejo, mansito, a darle una vuelta a las vaquitas alrededor de la casa que ordeñan para tomar café con leche. Ese tipo de cosas. Hay muchos viejos que quedan en el hato, y esos viejos pueden llegar a convertirse en una figura extraordinaria que se conoce como el chofotero, que el chofotero es una figura que está todo el día pendiente, ayudando a la cocinera a picar la leña para el fogón, que si a buscar el agua en el aljibe, en el jagüey para la cocina, para cocinar, que si pendiente de las maticas de parchita que están ahí, las maticas de topocho que están por ahí, él está pendiente de limpiarlas. Esa figura del chofotero es otra figura emblemática de la cultura de los hatos llaneros. Mira, excelente, me parece buenísima toda la información que nos das. Yo diría que solamente me falta preguntar cómo es la transferencia musical, porque no todos los llaneros, me imagino que tocan un instrumento, ni en todos los hatos se producen instrumentos. Entonces, ¿cómo es la que llega digamos, alguien en este tipo de vida a tener tiempo para apoderarse de un instrumento y para, por supuesto, entonces ser parte a lo mejor de la transmisión cultural musical? Al llano llegaron con las misiones españolas. En una primera etapa llegaron instrumentos pequeños, guitarrillas pequeñas y laúdes de herencia árabe de la España medieval. ¿Por qué? Porque ellos descubrieron, esos misioneros, suponemos, todas son suposiciones, que descubrieron que la mejor manera para catequizar, para convertir a los indígenas a la religión cristiana, era cantándoles la religión. Y ellos nos iban a llevar en esas curiaras por esos ríos desconocidos, nos iban a llevar un piano, un clavecín, nos iban a llevar un arpa. Entonces se llevaron estos instrumentos que eran mucho más portátiles, y lo curioso es que los llaneros los agarraron, y a lo largo de siglos de adaptación al medio nuevamente, evolucionaron estos instrumentos, dando origen al cuatro y a la bandola, en particular a la bandola, que se parece a un laúd árabe. Y bueno, le metieron cuerdas de tripa de puercoespín y cuerdas de tripa de ganado. Entonces, pero los construían muy rústicamente. Y en todos esos actos se vino desarrollando una costumbre extraordinaria, que era la costumbre de la copla del vaquero en el chinchorro. Al final de la tarde, para distraerse, una vez ya te comiste la carne asada, la carne en vara que te dieron, me voy para el chinchorro y me recuesto, y en ese chinchorro voy rasgueando ese cuatro y voy cantando las faenas que ocurrieron ese día. Ese día enlacé un toro y enlacé un novillo y no sé qué. Bueno, mira, extraño a la mujer que la tengo por allá en la colonia de al lado y la extraño. Entonces estoy cantando el guayabo que siento por la distancia que tiene esa mujer de mí.
o entre otras cosas. Entonces, de ahí se desarrolla la verdadera copla del vaquero, que canta a esa vida extraordinaria vaquera de la sabana. Y lo que ocurrió luego de que, después de muchos siglos, penetra por fin en el llano venezolano el arpa, que no se sabe realmente, bueno, hay muchas teorías, eso se lo dejo a los académicos para evitar una controversia, pero penetra el arpa en el arpa que llega al llano es el arpa barroca, de origen español, pesadísima, enorme, grandísima, y los llaneros dijeron, ¡ah! Esa arpa, si yo la voy a cargar en el lomo, en el burro, para ir para el baile, para el parrando llanero, el parrando sabanero, bueno, bicha es demasiado pesada. Entonces diseñaron un arpa chiquitica, mínima, que obligaba a tocar sentado prácticamente, lo chiquita que era la venaíta, la camoruca, y esa arpa permitía perfectamente que tú ibas montado en tu burro rumbo a una fiesta que te invitaron, ibas con esa arpa, y siempre en la zona había un arpisto, que llamaban arpisto. Entonces decían, mira, hay un parrando allá en el Hato, o hay un parrando en casa de la señora Hortensia. Entonces, ¿qué hacía? Llámense al arpisto tal, que vive por ahí cerca, y el tipo sabía tocar arpa y era el músico designado para alegrar la parranda, y se iba con su arpa para allá y se prendía el zapateo. Pero los llaneros todos tienen muchos de ellos tienen esa vocación musical, sí la tienen, y el que no canta toca las maracas, el que toca las maracas también sabe tocar el cuatro, se ponen del tamaño del compromiso, porque como no eran grupos contratados comercialmente, tenía que ir, saber todo el mundo hacer de todo, unos sabían bailar, otros sabían tocar y bailar, otros sabían cantar, tocar y bailar. Excelente. Mira, bueno, vamos a concluir con la parte médica. Me imagino que hay curanderos, hay chamanes, hay gente así, digamos, que sabe de qué se debe tomar para qué y cómo curar tal cosa. ¿Cómo es esto? Ahí en el llano, como no se contaba con medicina, es una tradición indígena extraordinaria, legada de los pueblos indígenas, se trabajaba con los recursos que se tuviesen a la mano, maestro. Entonces, por ponerle un ejemplo, habían dos figuras. Una figura que incluso es tan mística y captó tanto la atención de Rómulo Gallegos que la inmortalizó en Doña Bárbara, que es la figura del brujeador. El brujeador era un médico de animales, un veterinario. Y también era un místico, era una figura muy mística, que recorría de hato en hato, curando males como gusaneras. Mire, ese ganado tiene gusaneras. Y es impresionante, los llaneros están convencidos de esto. Rezaba ese puño de ganado y se podía ver los gusanos incluso caérseles de la piel al ganado. Así era el poder de la lengua del tipo, decían los llaneros. O por ejemplo, rezaba un animal salvaje, un caballo salvaje lo rezaba, con unas oraciones muy místicas y no sé qué. Y ese animal dejaba de ser salvaje, se ponía mansito. O por ejemplo, agarraban y necesitaban capturar una manada de caballos salvajes para utilizarlos en el hato para trabajar. Y él utilizaba una técnica muy curiosa, que es que agarraba unas yeguas en celo y se las tiraba a la manada de caballos salvajes, y esas yeguas él previamente las había entrenado. Entonces él sonaba su látigo, ¡pac! Y esas yeguas al oír ese látigo sabían que se tienen que ir corriendo a los corrales del hato. Y entonces llegaban corriendo a los corrales del hato y él cerraba la puerta, ya están presos los caballos que se fueron siguiendo las yeguas en celo. Entonces, todo era mucha malicia, pero también muy mezclado con ese misticismo y esas oraciones paganas y religiosas y no sé qué. Pero entonces impresionante eso. Y había otra figura que se llamaban los ensalmadores, los rezanderos, los yerbateros también habían. Los yerbateros mezclaban hierbas y hacían menjurjes para curar a la gente, para curar animales, para curar lo que sea. Había mucha cultura de eso, y los rezanderos o los ensalmadores, ellos alegaban que podían incluso curar las picadas de culebra. Imagínate tú, la persona con la pierna afectada por la culebra estaba ahí acostada y casi que sin tocarla rezaban. Es impresionante porque recuerda algo que ocurre incluso hoy en día. Imagínate que los Yanomami que todavía siguen viviendo su estilo de vida ancestral, primigenio. Toda la medicina de los Yanomami no implica tocar a la persona, todo es rezado, un tigre lo mordió, ni siquiera le echan unas hojitas, no, todo es rezado. Imagínate tú. Y en cambio los yecuanas, que es otra etnia indígena extraordinaria, ellos sí utilizan hierbas, tienen hasta una especie de bromelia, según me comentó ayer el profesor Charles Brewer, una bromelia que sirve para
como antídoto contra la picada de culebra. Pero fíjate el vínculo tan estrecho que existe entre las tradiciones llaneras y las tradiciones indígenas, pero no debemos descartar que también en esa ecuación hay un peso importantísimo histórico de las tradiciones españolas. A mí me sorprende hoy en día, tú ves las tradiciones antiguas de los vaqueros castellanos y vaqueros andaluces, y hay tantas cosas que se ven en el llano hoy en día, que es impresionante. Increíble, sí. Mira, bueno, Juan Vicente, la verdad es que es increíble esta conversación contigo, es demasiado densa el conocimiento que tú tienes de nuestra cultura llanera. Y bueno, como te dije en un principio, me parece que es estupendo que existan gentes que tengan esa forma de preservarlo, porque son culturas que indudablemente nunca se han estudiado lo suficiente y además que visto desde el punto de vista de este año de pandemia, quizás ahí es donde debemos ir de nuevo a una vida más consone con la naturaleza, a una vida que nos permita escuchar lo que nos dicen los ríos, lo que nos dice el viento, lo que nos dicen las temporadas. Y quizás por ahí debería ser el desarrollo sostenible de la sociedad, un poco más una interdependencia de los distintos seres humanos con distintas formas, con distintas actividades, pero todo en una forma que no desgaste el suelo, que no desgaste el ambiente. Entonces, bueno, te quisiera pedir que dijeras algo, pedir que dijeras algo para despedirnos, algún mensaje. Y bueno, todo lo contrario, maestro. Mire, agradecido estoy yo con usted, porque personas como usted que nos brindan estos espacios tan extraordinarios para intentar contagiar a nuestros coterráneos con esa pasión por Venezuela, porque para mí uno de los últimos bastiones de la venezolanidad pura es el llano venezolano. Ese medio tan rudo, tan hostil, tan terrible, uno va, bueno, pregúntele a mi señora, que no la logro convencer de que me acompañe para el llano, con ese plaguero y ese calor y esas condiciones de vida tan duras, tan hostiles, ¿cómo es posible que eso despierte tan profundas pasiones? Un sentido tan profundo de venezolanidad, que logre inspirar tan extraordinariamente la pluma del poeta, el pincel del pintor, los versos del cantante. Es una tierra que despierta muchas pasiones y eso debería ser una especie de inspiración para nosotros los venezolanos, de que nosotros tenemos que querer a nuestra tierra, porque es nuestra, solo por el hecho de que es nuestra. No importa si es dura, ruda, rústica, es nuestra. Bueno, yo diría que una de las cosas que tenemos que aprender a entender es que las tierras son naturales. La naturaleza sigue siendo la reina del universo. Y eso nos lo demuestra que en el momento que nos olvidamos, nos mandan nuestro virus para que lo recordemos. Entonces, nunca está de más que sepamos cómo convivir con estas tierras, con estos factores. Bueno, entonces... Te agradezco muchísimo. Creo que ha sido un placer, ha sido realmente una gran oportunidad para mí escucharte. Espero que nuestros escuchas, los que vean esto, pues aprendan mucho de lo que tú has dicho y que vayan a tu perfil, que es muy bonito, tiene lindísimas fotografías de la zona, hay muchísimas historias y bueno, lo mejor para el 2021. Muchas gracias, maestro. De verdad, todo mi cariño para usted. Mucha suerte. Gracias a ti.